que ha viajado desde Chile hasta aquí, que son muchos kilómetros, para comentarnos su visión, como decía Robert, desde otro punto de vista. Entonces empiezas a pensar sobre conceptos, empiezas a unir líneas, esas uniones de líneas sería casi como magia. Es una forma de ver un mundo personal. Y claro, ¿quién es el que mejor tira líneas? Guillermo Woods. Y evidentemente a una persona tan sabia tenemos que hacerle preguntas sabias. Así que tenemos aquí a la organizadora, una de las organizadoras, María Llompart, para hacerle esas preguntitas que tenemos sobre la perspectiva, punto de fuga, líneas, toda su forma personal de ver. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Guillermo Woods y a María Llompart. Os cuento un poquito quién es Guillermo Wood. Guillermo Wood nació en el desierto de Atacama, en Chile. Es padre de 5 hijos y es arquitecto. Es un gran amante de las artes visuales, de la fotografía, de la pintura y de la ilustración. Era el pasado mes de mayo cuando yo recibí un audio por primera vez de Guillermo Wood. Yo le escribí por Instagram unas palabras de agradecimiento después de haber visto una de las entrevistas que le hacen continuamente por las redes. Guillermo Wood me contestó con total naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Me dedicó una canción y me dijo, os leo, produce tanta plenitud leer a seres que se van sumando al movimiento. Solo buscamos entender mejor la naturaleza de nuestra existencia y el lugar en el que vivimos. No queremos ganar una discusión. Quedamos en abrazarnos en Barcelona, en el tercer encuentro de Tierra Plana, pero la magia de la vida, el éter, las fuerzas ocultas, también han querido que hoy Guillermo Wood esté aquí. Así que, por favor, un fuerte aplauso para él. Aló. Bueno, no voy a soltar un lagrimón porque soy un chico rudo, pero poco faltó. Así que agradecerte, querida mía, la invitación y el honor y la alegría de estar aquí con ustedes y, por supuesto, con este staff maravilloso, con Luis, con los hermanos Barea, con Martín, seres con los cuales ya he tenido la fortuna de viajar más de alguna vez y esperamos seguir haciéndolo. La primera pregunta que le voy a hacer a Guillermo Wood es una de las básicas. Guillermo, ¿tú cómo descubriste, cómo llegaste al terraplanismo? ¿Cómo te diste cuenta de que la Tierra no es una esfera? Mira, las casualidades ya entendemos que no existen. Entonces la verdad es que estaba trabajando en un proyecto, estaba desarrollando la ingeniería de detalle de un edificio que estaba construyendo con mi hermano, mi hijo, en la empresa que teníamos en conjunto. Y me aparece una sugerencia en internet de Tierra Plana. Entonces uno esboza una sonrisa, ¿no? Y frunces el ceño, un rictus. ¿Quién puede decir que la Tierra es plana? Pero lo que a mí me motivó, y es a lo que invito a quienes siguen esto, que algo de esto se filtrará en el resto de las redes y que por supuesto está presente aquí, y que me movió, fue el respeto al otro. El respeto al libre pensamiento. Si alguien dice algo que te puede sonar tan descabellado, tan insólito, al menos escúchalo. Entonces dije yo, bueno, escucharé, pensando que me iba a encontrar con un fundamentalista religioso, que por cierto después lo encontré en la ciencia. Ya hablaremos de ello. Y un turbante, una barba hirsuta, un libro sagrado conminándonos a los pecadores, herejes e ignorantes a aceptar las sacras escrituras. Y no fue eso. Yo estaba tratando de hacer un raconto, creo que es uno de los videos de ODD TV que dice la Tierra no se está moviendo. Entonces, frente a esa encrucijada de creer encontrarme con algo que era completamente distinto, yo recuerdo, es lo que probablemente a muchos de los aquí presentes le habrá sucedido, una especie de explosiones casi en cámara lenta, tratando de entender que había otro modelo, otro concepto estructural de diseño diferente que daba respuesta a los fenómenos que nosotros entendíamos. Y eso te quiebra el cráneo, por supuesto, en términos de que entra una nueva información, una nueva estructura, y ahí se inicia el viaje. Muy bien. Hay, por ejemplo, infraestructuras en el planeta, como es, por ejemplo, el canal de Suez o el canal de Panamá,
Cuando se planean este tipo de construcciones a nivel de ingeniería, ¿se tiene en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra? No, pues evidentemente no. Diría yo que de hecho, si uno empieza a buscar los argumentos más sustanciosos que fundamentan una Tierra plana, yo diría que la primera de todas, a mi entender, porque otro ser podría verlo de otro modo, es la mecánica del agua. Solo la mecánica del agua es un torpedo bajo la línea de flotación del modelo heliocéntrico. ¿Por qué? Porque basta un nivel de manguera, por ejemplo, que es algo que por supuesto van a salir a los regurgitantes. Un albañil puede constatar que una manguera de nivel se encuentra horizontal aquí o a 5.000 metros. Y los canales, Vitruvio, los libros de Vitruvio fueron quemados, los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio. Vitruvio no se podrían construir los canales y los acueductos romanos si no se entiende que la Tierra es plana y estacionaria. Hablando de esos elementos ingenieriles, digamos. Aparte de la mecánica de fluidos, ¿cuáles serían los motivos por los que podemos dudar de que la Tierra no es un globo? A mi entender, el segundo pilar para comprender que la Tierra no puede ser, como nos enseñaron, vienen de las herramientas de la geometría, fundamentalmente, porque si tú consideras que la Tierra es un cuerpo esférico, porque la gente confunde ciertas cosas a mi entender, si estamos hablando de la forma de la Tierra, ¿es una problemática relacionada con la morfología y la geometría? ¿Es un problema morfológico geométrico o es un problema astrofísico astronómico o físico cinético? La forma de la Tierra es un tema geométrico morfológico, porque la ciencia oficial nos dijo que este era un cuerpo esférico. Si es un cuerpo esférico, tiene medidas oficiales, por lo tanto uno puede trabajar con esas medidas oficiales. Por ejemplo, si tú trazas, lo que he dicho más de alguna vez, si tú trazas un arco de circunferencia que sea la representación del diámetro de la Tierra, trazas una vertical, una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevas, con eso puedes determinar varias cosas. Por ejemplo, si estás a 10.000 metros, el punto de tangencia se va a producir en cierto punto geométrico. La línea del horizonte también va a estar determinada por esa geometría. Esos dos elementos son contrarios a lo empírico. ¿Qué es esto? Que en aviones, a nivel del mar, en una azotea, en la alta montaña, en un avión y en globos, ¿cierto?, de investigadores independientes a 36.000 kilómetros muestran el horizonte plano y todo indica que a la altura del lente de la cámara. Eso es absolutamente inconsistente con lo que nos enseñaron. Y además, y todos los que más o menos hemos investigado esto, esa geometría, ese punto de tangencia, esa distancia al horizonte, no se condice con lo observable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las observaciones del ingeniero norteamericano Jay Tolan muestran que ese punto de tangencia, que debiera estar en el orden de 350 kilómetros, está mucho más allá, por mucho. 600, 800, 900, incluso más de 1.000 kilómetros. Y eso es lo que Imre Lakatos diría una fisura en el núcleo del paradigma, que yo no le llamo fisura, yo le llamo una grieta explosiva en el paradigma heliocéntrico que empieza a derrumbarse por todos lados, y la demostración de que eso es así es este evento en Menorca. En un documental sobre la Tierra plana me impactó mucho oírte decir esa frase estelar tuya de que la pregunta, ¿no?, que dices, ¿sabemos que la Tierra es una esfera o creemos que es una esfera? Porque saber no es lo mismo que creer, ¿no? ¿Por qué no nos dejan cuestionar el modelo? Bueno, ahí ya entramos en estos derroteros que tienen relación con lo antropológico, sociológico, psicológico, psiquiátrico, algo que va más allá y que todos estamos tratando de indagar. La anécdota es que muchos años atrás, conversando con un amigo mío que viene del mundo de la medicina en Chile, justamente estábamos analizando a Mario Bunge, que es un epistemólogo, un filósofo de la ciencia argentino recientemente fallecido, y entre esos temas que yo no sabía que muchos años después se iban a gatillar en que se iniciara este periplo que nos hace que estemos aquí reunidos, él decía, es que los médicos en realidad no sabemos.
creemos que sabemos. Entonces yo digo, sí, por ejemplo, me dijo, hay gente que sostiene que el cerebro genera ciertas funciones en un lado respecto del otro, pero hay gente que se daña un lado del cerebro y sigue haciendo funciones que... Entonces, en realidad, la verdad es que no sabemos, creemos. Y eso, cuando aparece la Tierra plana, muchos años después, yo diría que es 8 o 10 años, no sabría decirlo con exactitud, cuando surge esa entrevista ahí del diario La Tercera, me viene una especie de flash de esa idea, de ese concepto. En realidad, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Y quien es capaz de entender esa frase, por supuesto, está más dispuesto a iniciar el viaje. Quien no la entienda, tal vez no iniciará el viaje todavía. De hecho, hay muchas personas, muchos seres que cuando oyen por primera vez el tema de la Tierra plana te dicen que no tienen tiempo, que no les interesa y que están más ocupados en tareas ordinarias, ¿no? Como pagar facturas y trabajar. Y ahí es cuando te das cuenta de que este es un tema muy profundo que requiere mucho yoga mental, ¿no? Una mente abierta y flexible. No sé si oyes la música de fondo que te he puesto, porque sé que te gusta el yoga. Entonces, para mí, en este momento, creo que una de las frases que más me impactaron cuando te conocí fue en una entrevista que te hizo Rafa Rodrigo en su canal de YouTube de No Estoy de Broma, que tú dijiste, abrirse al terraplanismo requiere yoga mental y muchos no están preparados para semejante pirueta. La granja duerme y se ha convertido en defensora del sistema. ¿Yo dije eso? Tal cual. Que uno se sorprende, tal vez. Hemos hablado ahora último de que tal vez uno es un vehículo. De hecho, de esas anécdotas, cuando conocí vía teléfono a Ramón Freire, justo después de la entrevista de La Tercera, que fue la que marca más rudamente este viaje, él me dijo, los maestros te susurraban al oído. Así que no fue mérito mío, digo yo, sino que simplemente tenía en ese minuto las antenas más sensibles. Entonces, es tan enigmático y fascinante el viaje que lo hermoso de estar aquí es poderlo compartir con estos seres que se van uniendo a este viaje, porque además los que conocen un poco mi impronta saben que nunca he venido de convencer a nadie. Yo además siempre sostengo ni prédica ni proselitismo, sino simplemente generar la legítima duda a lo que nos enseñaron para que cada ser realice su propia travesía. Y a eso es lo que estamos invitando. Por eso, si alguien nos ofrece un café en Barcelona, en Menorca, que quiere realmente, como lo dijeron los chicos, haciendo las aclaraciones sobre algunos temas de los medios de comunicación, aquí estamos, como no estamos defendiendo el hecho de tener la razón, sino la búsqueda sincera de la verdad, que es, si tú analizas uno de los fundamentos epistemológicos de la teoría de la ciencia, la búsqueda de la verdad, el pensamiento relativo a la verdad, que no es lo mismo que la lógica y el pensamiento correcto, son cosas diferentes. Eso es lo que buscamos. Y cuando uno está tras la verdad, no tienes que atrincherarte detrás de nada, porque estás dispuesto siempre a aceptar que algo nuevo pueda aparecer. Y a eso es lo que invitamos al mundo, en realidad, a través de este viaje, de este fenómeno y de este evento en particular. Te hago la última pregunta, Guillermo. Hace referencia al famoso por qué nos engañarían y al para qué, ¿no? ¿Tú qué les dirías a las personas, a los seres que no pueden de alguna manera ver, ¿no?, la gran complicidad que existe entre los gobiernos, las religiones y las agencias espaciales? ¿Cómo sintetizar eso? Bueno, a mí me hacen... Hay muchas capas que ir decapando, ¿va? Valga la redundancia, pero mira, hay una frase que creo haber leído al gran filósofo chileno Darío Salas Sommer hace muchos años atrás, que dice algo así como, hay 3 clases de seres en este mundo, a saber, aquellos que ven cuando les enseñan y aquellos que no verán nunca. Entonces, a las personas que están al otro lado de las cámaras, que algún día se encuentren con este evento, con esta reunión, con estos fundamentos, ¿a cuál de ellos perteneces? Al menos pregúntate a cuál de ellos perteneces. Porque evidentemente hay gente que no está preparada, considero yo, para iniciar este viaje, porque te puede fragmentar muy duramente. Y creo que, bueno, mérito de los que están acá es que han sido, al menos somos de los que estamos
más dispuestos a escuchar y abrir la mente. Muchas gracias, Guillermo. Un aplauso para él. Gracias.